Maravilloso. Todas nuestras imperfecciones, todas nuestras limitaciones, y Dios sigue siendo fiel. Creo que vamos bien, creo que vamos en la dirección correcta. Faltan cosas, muchas. Hay cosas que mejorar, demasiadas. Hay cosas que celebrar y darle gloria a Dios, claro que sí. Entonces vamos bien, y yo creo que a través de los tiempos el Rey de Gloria nos ha ayudado, nos ha sostenido. A veces me acuerdo de gente que pasó, tal vez no es parte hoy de nuestra práctica de vida, pero de alguna forma sigue siendo parte de los pensamientos, a veces del corazón. Y deseamos en el Señor que lo puedan lograr, que les vaya bien en la vida, que cumplan sus planes, sus propósitos en Dios, porque va más allá de terminar la carrera coronando nuestras decisiones con la salvación que es en Jesús. Ya eso sería bueno, pero a la vez siento que sería un poco catastrófico heredar salvación y no haber cumplido el propósito de Dios en la tierra. Todos tenemos cosas por hacer, cosas por vivir, cosas por predicar, por manifestar. Todos tenemos, creo sin equivocarme, una misión en Dios, en la tierra, que a veces por nuestras decisiones o actitudes, nuestras acciones u omisiones, esas acciones que Dios nos encomendó las dejamos de practicar. Dios es Dios de orden, Él es Dios de justicia, y de pronto nos encontramos en la tierra de los vivientes, a veces intentando saber más que Dios, intentando creer que esa es nuestra forma, nuestra manera, y que tal vez Dios está equivocado, pero Dios sigue teniendo el control. Esa es la manera de Dios, como se vive la vida en Cristo Jesús. Se levantan doctrinas, se levantan pensamientos, se levantan filosofías, se levantan modas. Levántese lo que se levante, su palabra no va a pasar, seguirá siendo la norma de fe y conducta. Y en la medida que estemos regidos por esa palabra, las cosas van a funcionar, y van a funcionar de la mejor manera. Así que yo creo que congregarse es un regalo muy grande que Dios nos da, donde Él día a día, semana a semana, invierte en nosotros su buen tesoro, el cielo, su palabra y su espíritu. Quizá entendiendo que o nos va a sostener, o nos va a levantar, o nos va a extender al próximo nivel en Dios. Pero nunca la palabra fue diseñada para restar, quitar, arruinar nuestra vida, nunca. La palabra es un regalo de Dios, y en la medida que entendamos esto, en la medida que aceptemos en nuestro corazón que la palabra es un regalo de Dios, tal vez es en esa medida donde va a venir la reverencia o el respeto a ella, va a venir el hambre, el deseo de escuchar y de exponerme a lo que Dios ha hablado. Es que es muy fácil, yo diría demasiado fácil, confundirse y creer que con las prácticas es suficiente. Prácticas religiosas, como lo sería reunirnos, como lo sería tener una Biblia en la mano o decir soy creyente. Sería muy fácil confundirse. Sin una relación genuina, verdadera en Dios, no dije perfecta, no sé si existe la verdad, pero con una relación genuina en Dios. Y cuando hablo de genuino, no estoy hablando de alguien que en estado de perfección se comunica con Dios y Dios con él. No estoy hablando de eso, estoy hablando genuina en el sentido de que aunque tropiece y caiga, mi corazón se duele y se vuelve a levantar,
Yo no hablo de perfección, estoy hablando de una condición que nos es dada y regalada de los hombres, de aún con nuestros defectos, tomar la decisión de seguir caminando en Jesús. Los días que nos queden por vivir, las semanas, meses, años, las décadas, los tiempos que vienen, son los más medulares y los más importantes de toda nuestra vida. Es como que si miráramos hacia atrás y entendiéramos que aunque no es un juego, pero lo que hemos vivido hasta aquí ha sido tan solo parte de un proceso, pero que son los días que vienen los más importantes. Y no porque los que pasaron no lo sean, es que los que pasaron, ya nos calificaron, ya logramos vencer. Algunas veces cortamos cabezas de gigantes, subimos montes, peleamos guerras, salimos victoriosos, a veces heridos, pero no derrotados. O sea, los que pasaron ya pasaron. Y de alguna manera los días buenos, las acciones buenas, lo correcto que se hizo atestigua de nosotros y del favor de Dios en nuestra vida. Y lo que no hicimos bueno, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Señor. Su sangre nos limpia, nos cubre, nos redime, y la vida sigue. Así que a pesar que son días extraordinarios los vividos, pero no tienen tanta relevancia como los que vienen, que son los que van a determinar nuestra condición eterna. Por eso la Biblia dice que esta carrera se debe correr legítimamente. Legítimamente no solamente significa sin trampas, sino significa correctamente hasta el final. El atleta se prepara para terminar la carrera, no para empezarla. Se trata de que el apóstol Pablo dice: yo peleé bien la batalla, corrí bien la carrera, hasta el último día, hasta el final. Por eso me espera, me está reservada la corona de vida. Los días que han pasado han sido muy buenos, pero los que vienen tienen que ser mejores, y aquí no se puede arriesgar nada. Nuestros pasos, nuestras acciones, nuestros movimientos. Y mire, si alguno de ustedes en algún momento de su vida se apartó, se alejó, se enfrió en Dios, ya eso está solucionado. Ahora creo que hay un momento maravilloso para alegrarse, porque estás aquí, porque estás avanzando, porque estás creyendo, porque se pudo haber perdido todo. Imagínate, nos fue mal en el mundo para que nos vaya mal en la eternidad. Wow, eso se llama echarlo a perder todo. Y yo creo que Jesús viene, y creo que cuando Él venga, Él viene por una iglesia preparada, limpia, vestida correctamente, calzada correctamente, preparada correctamente. Entonces tú entenderás que los días que vienen son tan importantes. Y hablo de días como las unidades que conformarán los años y las décadas que te restan por vivir y me restan a mí. Larga vida a los hijos de Dios. Su promesa es: te va a ir bien y tendrás larga vida. Bueno, cumpliendo lo que tenemos que cumplir con nuestros padres, tanto naturales como espirituales. Pero hay que valorar el congregarnos, valorar la oportunidad de estar en un lugar como estos. Así lo entendamos mucho, poquito o casi nada, pero al menos entender que aunque no entendamos, algo de Dios, una dosificación de Dios entra a nuestra vida, a nuestro corazón, que nos prepara para vivir unos días más sin separarnos de Él, y que ese combustible nos aguante de aquí al miércoles, de aquí al domingo, de aquí a yo no sé qué día, y sería maravilloso que nos alcance hasta el día malo. Los hombres ponen en riesgo una salvación tan grande, cuando la Biblia dice que esa salvación tan grande es la única que hay, y ya no se puede hacer más nada por nuestros pecados, porque aquel que se aleja de Dios y simplemente conociendo se aparta, ya no queda más ofrenda, no queda más sacrificio por nuestros pecados, solamente una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Podríamos intentar decir que eso es metafórico, pero no lo es, porque si existe el bien y sabemos cómo se llama el bien,
También hay que entender que hay una antesala antagónica, que es el mal, y sabemos quién encabeza el mal. Si sabemos que hay luz, sabemos que hay tinieblas, sabemos que hay vida, sabemos que hay muerte. Si sabemos que hay salvación, hay condenación. Si sabemos que hay galardones, también hay condenación. Hay cosas que no las podemos evadir. Así la tendencia de este mundo, la filosofía que se mueve en los ámbitos de esta tierra, nos diga lo contrario. Bombardeados por noticieros mentirosos y fraudulentos, bombardeados por música que no es inocente, tiene toda la intención de torcer el criterio, el juicio. Bombardeados de películas, series de televisión, caricaturas subliminales, que así nuestros ojos y nuestros oídos no lo detecten, están programando las mentes de aquellos que se exponen. Y pasan los días y uno dice: ¿por qué la gente está tan difícil? Tenemos que, yo no digo volver a Jesús, porque yo creo que estamos, pero tenemos que empezar a valorar que la palabra es un regalo de Dios, que no es venir y reunirse para cumplir. Y si eso ha sido lo que te alimenta, o al menos alimenta tu intención hasta ese día, bueno, gracias a Dios, al menos eso te trajo. Pero a partir de ya, de hoy, de mañana, de algún día, tenemos que empezar a movernos por pasión, porque quiero oír y aprender de Dios. No importa si es el mismo texto bíblico que leí 1000 veces y me predicaron otras 1000. Es saber que Dios siempre tiene algo nuevo que decir. Es saber que mi corazón tiene el derecho de creer. Mi espíritu tiene el derecho de recibir un alimento que no puede ser recibido ni otorgado por nada más en este mundo, salvo por el espíritu y la palabra. Jesús es un regalo. La palabra de Dios es un regalo. El espíritu es un regalo. Y vaya regalo, viene de la mano del que hizo todas las cosas. Y no es justo tenerlo en poco. No es justo menospreciarlo o mal valorarlo. Amar la palabra, amar la sabiduría, amar el ser enseñado, el ser formado, amar lo que hacemos, amar la decisión del Dios que hizo todas las cosas de adoptarnos como hijos. Por eso dice la palabra: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Amar el regalo de haber sido escogidos. ¿Sabes? Son demasiados los seres humanos en el planeta Tierra que no tendrán salvación. Lo que voy a decir es muy complicado. Claro, primero por sus decisiones y sus acciones, por no haber reconocido que Jesús es el Señor y tratarlo como eso. Pero también tenemos que entender que algunos somos elegidos. Y no es el Dios clasista que está diciendo: este se salva, este se pierde, este se salva, este se pierde. No es eso. Es que dice que Él preparó las obras, buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. No has vivido el día de mañana, no has hecho las obras que te toca hacer mañana y ya las tiene el Dios del cielo preparadas. No es que Dios escogió unos para salvación, unos para condenación. Es que Dios conoce la historia desde el final y Él sabe quiénes lo van a lograr. Y a los que ya Él vio lográndolo en la eternidad, a esos escogió. Hay que valorar la palabra, hay que valorar el espíritu. ¿Sabe por qué dice la palabra que a los ancianos? Está hablando de los ancianos espirituales. Está hablando de los que te predican, los que te enseñan, de pastores, de profetas, de apóstoles maduros, de gente de testimonio que ha pagado el precio. La Biblia dice a ellos tenerlos por doble honra, darles doble honra. El apóstol decía: bueno, cuanto más a los que os enseñan en la fe, debes tenerlos por honra, por alta estima.
Ahora, no estoy hablando de los que predican o los que enseñan, entiéndame. Estoy hablando del valor del mensaje, que aún el mensajero, el Señor dice, tenlo por doble honra, porque mi mensaje es demasiado elevado. Así que si alguien se determina a hablar de mi mensaje, hablar de mi palabra, ese es digno de doble honra. No me lo trates como los demás hombres de la tierra. Él es digno de doble honra. No estoy hablando del hombre, del anciano en Dios. Estoy hablando de que tiene que ser la palabra demasiado maravillosa para que aún el burro en el cual cabalga el Señor tenga una distinción entre todos los hombres de la tierra. Creo, iglesia, que hay un llamado de Dios a volver a la ternura de su corazón. Qué triste sería que el congregarme sea tan solo por un asunto de cumplir, sin pasión, sin expectativa, sin anhelo, sin deseo, sin voluntad. Y tal vez voy a resumir eso en el nivel más pequeño, sin conciencia de qué es lo que estoy haciendo, por qué y por quién. ¿Por qué tú estás aquí? Y seguramente debo hacerme la misma pregunta: ¿por qué yo estoy aquí? Algunos dirán porque le debo mucho al Señor, respuesta equivocada. Otros dirán porque me gusta, más o menos. Otros dirán porque hay que hacerlo, peor. Hay que abrir la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, para hacer las cosas por pasión, porque lo deseo. Entonces hago una pregunta, no la responda, por favor. Nadie diga amén, que no le brinque un ojo, no se le mueva una ceja, nadie haga nada. Pero ¿cuántos vinieron hoy deseosos de escuchar una palabra de Dios? No respondan. Estoy hablando en una forma consciente, que dijeron: wow, hoy voy a escuchar qué me dice mi Padre. Hoy quiero ir a llenarme. Quiero que el Dios del cielo, mi Padre, me selle mi corazón. Señor, quiero estar hoy un tiempo en tu presencia, cerrar mis ojitos y perderme de todo y decirte: tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. ¿Cuántos llegamos a este lugar diciendo: voy por más? Quiero tu presencia, tu espíritu. Quiero oír tu consejo. A esa conciencia me refiero. Entonces, lo que nos deja esto sobre la mesa es el hecho de revisar por qué estamos aquí. Porque si la primera opción no fue, ¿qué te trajo a este lugar? Algunos porque saben que hay que venir. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué vinimos? ¿Es la palabra suficiente para ti? ¿Es el Espíritu y la palabra suficiente para mí? ¿Hay pasión involucrada en todo esto? ¿Hay un deseo del corazón y no solamente conveniencia? ¿Por qué estamos aquí? Los tiempos que transcurrieron han sido buenos, pero mejores los que vienen. Son en los que verdaderamente tenemos que cuidarnos. Si hasta aquí, a pesar de nuestros desaciertos, el Señor nos ha sostenido y nos ha traído hasta aquí, señores, hay que hacerlo mejor. Hay que cuidar que todavía no se ha cerrado el paréntesis llamado salvación. Que así muchos prediquen que la salvación no se pierde. Yo creo que sí. Tus hijos tienen derecho de conocer el amor del Padre. Y eso no se hace por nuestra buena voluntad, nuestra buena intención. Nuestros hijos conocerán el amor de Dios en Cristo Jesús, porque hacemos el trabajo, porque los enseñamos, porque les modelamos, porque aún en nuestros defectos alguna virtud del cielo sacamos de allí, aunque sea para darles la enseñanza de cómo no se hacen las cosas. Los tiempos que vienen son tiempos para acercarse a Dios, son tiempos para amarlo, para dejarse enseñar, para dejarse formar, tiempos para que Dios nos instruya, para que el Espíritu nos dirija.
Son tiempos para tener conciencia. Y si llegamos aquí a la puerta como sonámbulos, porque fue como que nos despertamos domingo y como dormidos, no importa, pero al menos ahí en la puerta nos pellizcamos y decimos: Señor, yo quiero tener conciencia de que hoy tú vas a hablar, de que hoy es tu palabra, hoy es tu espíritu, por lo tanto hoy es tu voluntad la que me va a decir qué hay en tu corazón para mi vida, para mi familia, para lo que soy, para lo que represento, para este día y para los días venideros. Yo necesito de Dios. Yo necesito que el Padre venga a mi vida y me enseñe, me dirija, me guíe, me faculte para vivir esta vida. Es que es muy fácil echarlo a perder, es demasiado fácil arruinar las cosas. Máxime cuando está en las manos de hombres tan finitos en nuestra humanidad como lo somos. Yo necesito el amor de Dios, yo necesito su misericordia. Yo todavía sé equivocarme. Y mientras no olvide el arte de equivocarme, yo necesito de Dios a través de la obra de Jesús en mi vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿De qué se trata todo esto? Se trata, querido, de entender que esto, el primer beneficiado soy yo. Tal vez lo entendamos o tal vez no. Pero aunque no hayan nacido, nuestros hijos tienen derecho a heredar una salvación tan grande. Nuestras generaciones tienen derecho de ser selladas por la sangre de Jesús. Llegará el día que nuestros niños, con voluntad y entendimiento, reconozcan que Cristo es Rey. Pero mientras no llegue el día de su madurez y de su voluntad expresa momentáneamente la sangre de Cristo que baja por nosotros, que los cubre y que los hace nacer bajo el pacto, va a lograr, va a cuidar, va a proteger para que ellos no se pierdan en su vida. Son compromisos, son pactos con Dios. Esto parece ser una religión, no lo es. Esto tan solo es la oportunidad que tienen los hijos de Dios de acercarnos a Él, y al hacerlo, que Él se acerque a nosotros. Yo creo que Dios es bueno, iglesia. Papá es bueno, el Padre es buenísimo. Pero tenemos que entrar en la conciencia de ser hijos de Dios. ¿Cómo vinimos? ¿Cómo llegamos? ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Fue el esposo, la esposa? ¿Fue el hijo? ¿Fueron los padres? ¿Quién tomó la iniciativa para que estés aquí? ¿Por qué lo hicimos? Tenemos conciencia que lo que estamos escuchando, así parecen palabras de hombre, pero tienen una dotación en Dios que tiene la capacidad de transformar nuestra vida, de cambiar, de redarguirnos, de corregirnos, de exhortarnos, de amarnos, de bendecirnos, de levantarnos, de fortalecernos, porque es el Espíritu y es la palabra. Y tú dices: no has leído la Biblia, pero te estoy hablando Biblia desde que empecé. La Biblia no son letras negras en hojas blancas. La palabra de Dios es la que subió a mi corazón y te hablo con mi boca, porque la creo, porque se me reveló, porque el Espíritu dice: es el que pondrá palabras en mi boca. Entonces la religión dice: no, si no la lees, no es la palabra. Yo pondré palabras en tu boca. Y si no lo has entendido, para aquel tiempo, el tiempo de la iglesia del primer siglo, no, el apóstol Pablo no andaba con un rollo de los libros sagrados sobre el hombro. La había comido, come del rollo. La tenían por dentro, se les había revelado, la habían devorado con pasión. Y esa palabra que estaba en su espíritu, cuando abrían la boca, salía como una saeta en manos del valiente y provocaba que el corazón de los hombres fuera tocado por el inmenso amor de Dios. Ese es el espíritu y esa es la palabra. No podemos tenerla en poco. No podemos dudar el efecto poderoso de la palabra de Dios en nuestra vida. Y si metemos la obra del Espíritu y todo eso coronado por el sacrificio perfecto de el Rey Jesús, no tenemos nada que perder. No hay nada que perder. Y yo digo: Señor, definitivamente nuestro cuerpo, nuestro ser natural, a pesar que te pertenece a ti, es enemigo del Espíritu.
Mientras uno habla cosas como estas, algunos escuchan en su espíritu, en su corazón, otros escuchan con la mente o los oídos. Esa es la norma. Esa es la norma. Dos tipos de personas siempre están presentes. Ese no es el problema. El problema es que los que escuchan con el oído intentan razonar con la mente, no se den cuenta de eso y creen que con escuchar un mensaje positivo, con venir a un lugar que le llaman iglesia y con congregarse en el horario que lo hacen los hijos de Dios, creen que está solucionado el asunto. Y eso es religión. Es cuando hacemos las cosas por cumplir, por hacer, sin entendimiento en Dios. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Tú te das cuenta cuando tú estás enseñando en el Espíritu y en la palabra. Tú te das cuenta cuando la palabra cae y toca una vida, pero también te das cuenta, o al menos en mi caso, cuando la palabra rebota y regresa a mí. Me doy cuenta. No sé si son dones de Dios o funciona lo mismo con toda la gente, nunca lo he preguntado, pero uno se da cuenta cuando uno libera algo en Dios y ese algo de Dios regresa a uno. Es como estar tirándole piedras a la luna, como estar intentando derribar un muro de piedra con pedazos de algodón. Tú sientes que va, pega y cae y tú dices, ¿qué pasa? La iglesia tiene que empezar. Si no es hoy, es mañana, es algún día, a valorar la obra de Jesús. Yo creo que hoy es un buen día para amar la palabra. Yo creo que hoy es un día para creer que el cielo gobierna. Yo creo que hoy es un buen día para creer que Dios tiene cuidado de mí, que Dios tiene cuidado de ti. Hoy es un buen día para creer que Dios está obrando, que Él está haciendo algo bueno, algo maravilloso, que Él está haciendo algo poderoso. Yo creo que hoy es un día para entender que papá está en control de tu vida, de lo que eres, de lo que representas, de tu familia, de tus ingresos, de tu salud, de tus finanzas, de tu empleo, de tu empresa, de lo que respiras, de lo que comes, de lo que bebes. Hoy es un buen día para entender que a pesar de mí, el Señor sigue siendo fiel. Y yo digo, Señor, si fuera por mí, yo estaría descalificado hace mucho tiempo. Pero llegan los días de la toma de la decisión. Tenemos que empezar a construir nuestra vida en Dios y hacerlo bien. Hacerlo bien. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Y si eso no nos alcanza para hacerlo bien, ¿qué puede ser entonces? Las personas andan buscando el show mediático, la emoción, que te digan lo que quieres oír o lo que yo quiero oír. Y si alguien viene a intentar construir mi vida con la palabra, así no sea muy emocionante, lo tenemos en poco. Decimos, yo prefiero que me digan, ama la palabra, toda la palabra. No. Dios quiere hacer cosas mucho más grandes de las que ha hecho contigo y conmigo. No sé si alguien lo cree, pero yo sí lo creo. Pero somos nosotros. Entonces dice Romanos capítulo 4, verso 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Y aquí se juntaron dos palabras, que solamente esas dos palabras nos meterían en asuntos que yo creo que los próximos días vamos a entrar allí. Es por fe para que sea por gracia. Primero hay que entender la gracia. Es por fe para que sea por gracia. Vamos, leemos esto como tan a la carrera, pero ¿qué está diciendo Dios? Porque, escucha, la mayoría, la gran, enorme mayoría de la gente, aún de los predicadores, como que manejan los dos términos por aparte. Nos hablamos de fe a nosotros mismos, hablamos de fe a otros, pero no lo ligamos con gracia. Pero de pronto me encuentro a Pablo diciendo en el libro de Romanos, es por fe para que sea por gracia. Entonces yo intento entender cosas. ¿Quiere decir que si no es por fe, no es por gracia? ¿Quiere decir que entonces la gracia no se activa si no es por la fe? Pero entender esto no es sencillo. Hay mucha profundidad. Es más, le repito, hay que entender la gracia. Y creo que una de las cosas, de los faltantes, de los vacíos más grandes que ha tenido la iglesia, no acá, estoy hablando alrededor del mundo, es el no entendimiento de la gracia en Jesucristo.
Porque los que entendieron o quisieron entenderla a su manera, lo que hicieron fue desvirtuar la obra de Jesús. Y nacieron pensamientos teológicos, doctrinales de la iglesia. Y el más fuerte, que lo conocíamos como salvos siempre salvos, o la gracia de no sé qué. Y eran los que decían: la gracia no se pierde. Entonces podían hacer lo que quisieran con sus vidas, como la gracia no se pierde. Y desvirtuaron la gracia. La verdadera gracia te lleva a los pies del Padre. La verdadera gracia te mueve en la santidad. La palabra santidad desde la posición religiosa suena feo, suena a legalismo y a control. Pero la palabra santidad desde la gracia suena a un acto de amor recíproco entre el Dios que me salvó y me amó y mi corazón. Entonces Pablo, aunque no me meto ahí, eso le voy a hablar días siguientes. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Entonces, wow, yo dos líneas como estas que acabo de leer tiene tanta profundidad que a veces me dan ganas de quedarme en esas dos líneas y no avanzar con el texto. Porque es como un rompecabezas. Eso es como no sé, una operación matemática de muchas cifras, mucho resta, mucha multiplicación, mucha división, que termina con un resultado. Cualquier número que usted saque de ahí no va a pegar en el resultado. ¿Me doy a entender? Bueno, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin que la promesa sea firme. O sea, la promesa no es firme si no está la gracia, la cual activa la fe. Me estoy dando a entender. Aunque yo sé que difícilmente estamos comprendiendo lo que está hablando el Espíritu. Esto es muy profundo. Esto es para tomar esas palabras y empezar a navegar ahí en qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que Dios está diciendo. Porque hemos convertido la Biblia en tan solo interpretación de hombres y decimos: esto es por fe. No, la fe tiene que provocar el entendimiento de la gracia, y la gracia tiene que provocar la acción de la fe. Y cuando la fe y la gracia se activan, entonces dice el apóstol Pablo: esto es lo que hace que las promesas sean firmes para toda descendencia. No solamente para, voy a adelantarme un poco. Verso 17: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, le dice Dios a Abraham, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si lo fuesen. De esto voy a hablar a las 10, pero sigo. Él creyó, sigue hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Ahora, en este momento es cuando me doy cuenta que este texto debí casi tomarlo versículo por versículo, porque hay demasiada profundidad en él, en todo lo que Dios está hablando. Pero donde sentí en primera instancia llevarte en esta mañana por el Espíritu, es que está hablando de Abraham, la fe en Abraham que fue por entendimiento de la gracia. ¿Sabe qué dice? Dice que a Abraham la fe le fue validada, porque fue una fe maravillosa, que creía que Dios era poderoso para hacer todas las cosas. Déjeme devolverle un momento. Dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Entonces uno dice: wow, ¿de qué Dios está hablando? Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces yo entiendo el valor de estar acá, el valor de congregarse. Yo entiendo el valor de ser fiel con Dios. Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y escuche, plenamente convencido de que Dios, el Padre,
era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, cuando tú lees estas cosas, cuando las escuchas, te das cuenta que la fe de Abraham, o lo que se habla de fe de Abraham, no fue tan solo un creer vacío. Era otro tipo de creer. Era un tipo que creía que si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Era una fe que sabía que si Dios lo había hablado, era imposible que no sucediera. Era una fe que estaba dispuesto, que lo llevara a cualquier situación y a cualquier lugar, a cualquier momento de la historia o a cualquier pueblo, porque tan solo si Dios lo dijo, es porque Dios iba a hacer algo. Entonces hemos convertido esa fe bíblica, en algo medio extraño, que no implica esfuerzo, que no implica una fe que no implica tener fe, una fe que no nos exige esperar nada. Nos hemos dado el lujo de decir: yo creo en Dios aunque no espere ni papa. Yo creo que Jesús sana, pero yo creo que conmigo no. Nos hemos dado el lujo de pervertir la fe. Ahora, cuando yo te leo ese texto, dice que es una fe fundamentada en la gracia, una fe que vino por el entendimiento de la gracia. Y si esa fe viene por el entendimiento de la gracia, entonces las promesas de Dios quedan en firme. Y la pregunta es entonces: ¿por qué eso que Dios prometió, el Dios que no miente, me prometió, por qué no está en firme en mi vida? No vaya a ser porque mi fe no está sustentada en la gracia. ¿Sabe lo que dicen otras versiones? Y esto hablé hace muchos años. La palabra fe, que en nuestra Biblia dice fe, en hebreo es la palabra emuná. Se lo enseñé hace tantos años que no me acuerdo. Y la palabra emuná significa fe obediente. No es obedecer, no es creer, perdón. Es que si lo que estás creyendo no te lleva a la práctica, no es fe. Fe obediente. Cuando vemos a Pedro diciendo: Señor, si tú eres, haz que yo vaya sobre las aguas. Jesús le dice: ven. No era tanto una invitación. Es que cuando la Biblia dice que el Dios del cielo, cuando la Biblia dice que el Espíritu, cuando la Biblia dice que Jesús dice: ven, eso no es una opción. Jesús está diciendo: ven. Una fe obediente significa que aunque la lógica me indique que las aguas me van a tragar, por cuanto creo, obedezco. Y por cuanto obedezco, actúo. Y por cuanto actúo, las promesas me quedan en firme. Entonces aquí estamos diciendo: Señor, qué maravilloso Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Qué valida nuestra fe para que nos sea contada por justicia? ¿Qué es lo que valida nuestra fe para que nos sea contada por justicia? Se lo estoy leyendo. ¿Qué valida nuestra fe para que nos sea contada por justicia? Lo que la valida es que nuestra fe, en ella no haya duda de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas que Él dijo que iba a hacer. Es una certeza, es una convicción. Así que le llamamos fe a lo que no tiene certeza y a lo que no tiene convicción. Por lo tanto, la promesa no queda en firme. ¿Cómo activo mi fe? Aquí estamos activando la fe. Solamente que algunos escuchan pesadamente con los oídos para intentar llevar lo que escuchan a la mente e interpretar, y otros escuchan con su corazón para que su espíritu reciba la palabra sin adulterar nada, tal como el espíritu la está liberando. La diferencia de ambos va a ser contundente. Algunos diciendo: yo lo sé, y otros diciendo: yo lo creo. Algunos diciendo: ya lo entendí. Otros diciendo: a mí se me reveló. Unos diciendo: voy a hacer cálculos a ver si puedo. Otros diciendo: Señor, si tú lo dices en tu palabra, echaré la red. Donde tú coloques esa palabra y esa revelación es lo que va a determinar cómo actuamos. Y Abraham dice: por cuanto su fe estaba sustentada en la gracia, y por cuanto él no dudó por incredulidad en la fe, sino que lo que hizo, lo hizo creyendo que el Dios que promete no miente, su fe le fue contada por justicia. Entonces uno dice: Señor, ¿cómo vamos a lograr extraer del cielo una respuesta? Si hasta esto que estoy diciendo suena como a trabalenguas.
Y creemos que fe es creer que Dios tiene la respuesta, pero aún creyendo que no conmigo. Si la Biblia dice que es certeza, es convicción. Certeza, convicción. Certeza, convicción. Certeza y convicción. Y aquí, y de verdad yo digo, Señor, vamos a ver cómo aterrizo eso. ¿Qué es lo que me da la certeza y la convicción? Recuerdo cómo inicia el apóstol Pablo en Romanos. Está diciendo, queridos, es más, se lo leo. Mira cómo lo empezó. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. ¿Por qué ligó esas dos cosas? ¿Qué es lo que hace que yo tenga certeza y yo tenga convicción? El entendimiento de la gracia. ¿Qué es la gracia? Y de esto voy a tomarme un chorrocientos montón de semanas para hablar de gracia. Y tú dices, ¿para qué? Yo creo que con una enseñanza ya yo voy a entender. Otra vez me estás hablando de la mente. Alimentemos el espíritu, porque si a tu espíritu y al mío se nos revela la gracia que es en Cristo Jesús, tu fe va a ser certificada. Entonces tus promesas, las promesas de Dios te van a quedar en firmes. ¿Qué es la gracia? Es un regalo, y los regalos no se deben, se reciben, se valoran y se disfrutan. Pero es que yo siento que yo le debo a Dios. Estás invalidando la gracia. Jesús no fue a la cruz para que le debas nada. Jesús fue a la cruz para salvarte. Y una vez que te salvara, el amor, la gratitud te lleven a honrarlo y darle el lugar que merece y corresponde para él. La gracia es un regalo. Ahí es donde la teoría humana que dice que ya yo todo lo debo, imagínate, es como que yo te haga un favor, inmediatamente se desarrolla en el corazón de los hombres una deuda. Y el día que yo te diga, mira, necesito que me hagas un favor a mí, aunque no quieras, vas a decir, ¿cómo le voy a? Tengo que decirle que sí, ya él me hizo un favor a mí. Entonces invalidamos el amor. La obra de Jesús es un regalo de amor, donde no debemos creer que debemos. Es un regalo tan grande que tiene que provocar en nosotros un acercamiento por amor, servicio por amor, entrega por amor, fidelidad por amor. Porque así fue como Él nos dio el regalo. Él solamente se acercó y nos dijo, yuhu, Douglas, yo fui a la cruz y he muerto por ti, porque quería darte el regalo de la vida. Oh, gracias Jesús, dice Douglas, yo creo en ti. Y viene la salvación a Douglas. Aquí es donde Jesús se retrae, da un paso atrás y espera que Douglas a partir de ese día no le deba nada, sino que voluntariamente le entregue su corazón por amor, lo siga por amor, le sirva por amor, lo ame por amor. Entonces, ¿qué es religión? Religión lo que dice es, no, es que hay que ir a la iglesia porque, mira, hay que agradecerle a Dios. Y yo sé que las mamás usan mucho esto en la casa. Levantan al chiquillo ahí, al muchachillo que se acostó como a las 3 de la mañana jugando y viendo el teléfono, y de pronto la mamá, mire, Carlitos, usted levántese porque, mire, hay que pagar, hay que agradecerle mucho a Dios, hay que ir a la iglesia. Le estás enseñando mal. Aunque funciona, a mí me levantaron muchas veces así, para otras cosas, pero fe fundamentada en la gracia. Traducción: fe fundamentada en la convicción, en la revelación y en la certeza que por cuanto Él me lo regaló es mío, no me lo quita. El diablo no me lo puede quitar. Derechos irrenunciables que no tienen que ver con lo que yo hago ni con lo que yo soy, tiene que ver con lo que Él es y con lo que Él hizo. Y esa revelación de la gracia te hace entender que salvo que tu corazón se aparte de Jesús, la herencia sigue estando firme para ti, porque es la gracia. ¿Sabe lo que es la gracia?
La gracia es perdonar al que me ofendió. Uno desea, te perdono. Entonces, cuando uno entiende la gracia lo lleva a uno a dar de gracia. Lo que recibimos de gracia, lo damos de gracia. Y algunos dicen, no, eso tiene que ver con dones. No, tiene que ver con todo. Es gracia. Es que por eso el Señor dice, mira, a aquel tipo le perdonaron una deuda pequeñilla y el tipo no pudo perdonarle al otro tipo una deuda grande. ¿Acaso no debió perdonarlo como se le perdonó a él? Bueno, eso somos nosotros. Somos maravillosos para decir perdón, Señor. Pero cuando se trata de perdonar, estamos en problemas. No, es que me hizo y usted no ha hecho. O nació orinando agua bendita. La gracia es un regalo. Entonces aquí Pablo está hablando de una fe que viene modelada por el entendimiento de la gracia en Jesucristo, la cual activa las promesas de Dios y las deja en firmes. Y una vez que activa las promesas de Dios y las deja en firmes, dice el apóstol Pablo, así es como a Abraham. Por eso a Abraham su fe le fue contada por justicia, porque fue una fe obediente. Fe obediente significa que a veces no entendía por qué, pero creyó que Dios lo había dicho y por eso lo hace. Tenemos que valorar la casa, tenemos que valorar la palabra, tenemos que valorar el Espíritu, tenemos que valorar congregarnos, tenemos que valorar el regalo de Dios. Y cuando no se da ese valor, es porque nuestra fe no ha entendido la gracia. Todavía pensamos que hace días no vamos a la iglesia, hay que ir. ¿Por qué? Hace días no vamos. ¿Por qué? ¿A cuántos nos mueve la pasión por la palabra? Venir, sentarse una hora, escuchar que Dios nos hable. O sea, ¿qué estaríamos haciendo en este momento en la casa? Algunos durmiendo, otros perdiendo el tiempo con una televisión, algunos peleando, otros renegando. O sea, ni siquiera debería ser discutible. La palabra, el Espíritu, el congregarse, etcétera, 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 son los regalos de Dios para que nuestra fe aumente. La enseñanza, la formación es para que aumente, fundamentada en lo que debe estar fundamentada, para que entonces las promesas de Dios puedan quedar en firme. ¿No te has puesto a pensar por qué decimos creer y no vemos respuesta? Si la Biblia dice que Dios es fiel. Lo hemos hecho a nuestra manera mucho tiempo. Una fe obediente. Y quizá de eso hablo a las 10, porque me están cambiando los papeles en este momento. Padre, nosotros necesitamos de ti, de tu Espíritu, de tu palabra. Necesitamos de ti, Señor. Cada vez que nos exponemos a ti y a lo que de ti viene, nuestra vida se fortalece. Las fuerzas perdidas regresan y las que estaban aumentan. Los pecados y desaciertos, Señor, son puestos en orden y la cuenta aparecerá en cero y el futuro se presentará como una gran oportunidad para seguir avanzando. Si tú has cambiado todo, Señor, si tú no estuvieras, nuestra vida sería muy distinta, pero tú estás. Queremos hacer las cosas a tu manera, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu Espíritu, te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, porque nos has ayudado, nos has sostenido, tu diestra nos ha sostenido. Enséñanos el arte de amar tu palabra, enséñanos a amar tu Espíritu
Enséñanos a valorar estos pocos minutos semanales que tomamos, Señor, no para asistir a un evento, sino para que tú nos digas qué es lo que piensas. Hoy queremos caminar en ti, en tu propósito, en tu destino y en tus promesas. Yo te bendigo, Padre, porque tu inmenso amor nos ha alcanzado. Te bendigo porque nos has sostenido. Hasta aquí nos has ayudado, Señor, y es maravilloso saber que te has comprometido a estar con nosotros todos los días del mundo, aunque la condición es cerca de ti, pues separados de ti nada vamos a lograr. Bendito es el nombre del Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra produce en nosotros el querer como el hacer, porque tu palabra nos acerca a ti, porque tu palabra nos orienta. Tu palabra, Señor, tu palabra, tu palabra, tu palabra. Tal vez alguien en 30 segundos le pueda decir al Señor desde su corazón, si lo siente, si no, no. Decirle: Señor, enséñame a amar tu palabra. Enséñame a amar tu palabra y tu espíritu. Yo necesito tu palabra, yo necesito tu espíritu. Yo necesito entender. Yo necesito que esto no sea una carga, ni un fastidio, ni un compromiso, ni una responsabilidad humana. Esto debe ser mi pasión, debe ser mi vida. Debe ser el motivo para estar aquí. Debe ser Jesús. Y a través de Jesús tu amor, papá, a través tuyo tu espíritu, a través de tu espíritu tu palabra, a través de tu palabra, Señor, tu voluntad. Señor, en ti se entreteje toda mi vida. Hoy, Señor, me rindo a ti, Señor. Enséñame a caminar en tus caminos. Enséñame, Señor, a caminar en tu voluntad. Enséñame, Señor, a traer gratitud a mi corazón. No la gratitud que siente que debe algo, sino la gratitud que hace lo que tenga que hacer por amor. Señor, hoy nos levantamos en el poder de tu amor. Hoy te decimos: Señor, aquí estamos, vamos con todo, estamos contigo. Hoy te decimos: Señor, 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 una oportunidad te pido hoy otra vez de acercarme, de caminar, de amar tu palabra. Ay, Señor, así como el escritor lo dibujó en la palabra, Señor, cuán hermosas me son tus palabras, Señor. Ay, Señor, dice el profeta: en cuanto comí del rollo, Señor, fue como miel a mi paladar, me supo bueno, me supo rico, me bendijo, Señor. Tu palabra, tu palabra, tu palabra, tu palabra, tu palabra y tu espíritu me son alimento. Señor, ayúdanos a estar listos para el siguiente nivel, para el siguiente momento, para mi futuro. Bendito tu nombre, Señor, por siempre. Yo abro mi corazón para que te dé, Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón. Ponte de pie unos minutos. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor.